Bien, entonces estamos preparados ya para poder empezar la clase de enfermedad pulmonar intersticial difusa. Bien, vamos a empezar entonces con la clase. Les voy a agradecer que me digan si se ve bien la diapositiva. Sí, doctor, sí se ve, doctor. Ya, gracias. Entonces empezamos. Enfermedad pulmonar intersticial difusa. Es un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por afectar a los espacios alveolo-intersticiales, vías aéreas y vasculatura pulmonar de forma subacuda o crónica. ¿Qué otra particularidad tienen este grupo de enfermedades? Presentan alteraciones histológicas con grados variables de inflamación y grados variables de fibrosis. Este concepto es muy importante porque EPID engloba a muchísimas enfermedades. Entonces, algunas de estas tendrán fundamentalmente, su alteración será de tipo inflamatorio. Entonces, eso va a tener una gran importancia al momento de escoger el tratamiento. En aquellas enfermedades, en aquellas EPID en las que predomina la inflamación, se tendrán que usar medicamentos antiinflamatorios, tipo corticoides, tipo, puede ser cualquier corticoide, pero fundamentalmente la prednisona, ¿no? Y en las enfermedades en las que predomine la fibrosis, el tratamiento tendrá que ser con antifibróticos. Importante este concepto. Otra cosa muy importante, comparten características clínicas, radiológicas, fisiopatológicas y funcionales, de tal manera que estaremos pues en la necesidad de poder establecer con precisión cuál es la enfermedad que está produciendo esta enfermedad pulmonar intersticial difusa. ¿Por qué? Porque como vemos en el ítem anterior, en algunos predomina la inflamación. Entonces el tratamiento que tendrá que ser con antiinflamatorios o inmunosupresores. Mientras que habrá otros en los que predomina la fibrosis y el tratamiento se hará con antifibróticos, ¿no? Entonces, son características muy importantes que se deben tener en cuenta porque van a tener tremenda repercusión al momento que se tenga que definir. Primero, establecer bien el diagnóstico para que de acuerdo a ello también se pueda establecer el tratamiento. En cuanto a la etiología y la clasificación de este gran grupo de enfermedades, la etiología de la EPID es muy variada. Se conocen, dicen, más de 300 condiciones que afectan el intersticio pulmonar. Y solo en el 35% de ellas es posible identificar el agente causal. Existen varias formas de clasificar este gran grupo de enfermedades intersticiales, ¿no? Yo traigo una que me parece la más sencilla, la más asequible, pero existen todas las demás clasificaciones que se hagan, siempre van a variar sobre un mismo enfoque, ¿no? Entonces, no hay problema de ver que encuentren ustedes diversas formas de presentar la clasificación. Esto de acá nos dice
que divide en grupos de neumonías intersticiales idiopáticas, ¿no? Neumonías intersticiales idiopáticas. En este grupo, ¿no? Todavía va a haber hasta tres subdivisiones, Entonces vamos a encontrar neumonías intersticiales idiopática mayor. Va a haber neumonía idiopáticas raras. Y va a haber neumonías intersticiales idiopáticas no clasificables. Bueno, esto pues está en concordancia con lo que dijimos, que abarca un gran número de enfermedades. Y de estas neumonías intersticiales idiopáticas mayor, va a ser la fibrosis pulmonar idiopática la más importante. Y a esta entidad es lo que vamos a dedicar casi el 40% de esta charla. Fibrosis pulmonar idiopática, que pertenecerá será una de las neumonías intersticiales mayores que pertenecen al gran grupo de neumonías intersticiales idiopáticas. Otro grupo será la que está formada por el grupo de causa conocida o asociada. Entonces, en este caso, grupo de causa conocida o asociada, ¿no? Entonces están las que están asociadas a enfermedades del colágeno. La CEPID causada por polvos inorgánicos. Las CEPID inducidas por fármacos y radioterapia. Las causadas por polvos orgánicos. Y las asociadas a enfermedades hereditarias, ¿no? Entonces, en este gran grupo se conoce la causa y están íntimamente asociadas a determinado punto. De este grupo, las más importantes y las más frecuentes van a ser las que están asociadas a enfermedades del colágeno. Ya tenemos dos grupos. Y vamos a tener un tercer grupo, ¿no? Denominada este grupo primarias o asociadas a otros procesos no bien definidos. Entonces, son EPID que se consideran primarias o asociadas a otros procesos no bien definidos. Y de este grupo, el más importante va a ser la sarcoidosis. Viendo pues que acá hay muchas otras causas, ¿no? Muchas otras causas. Bien, entonces, teniendo ya una idea clara sobre cómo se clasifican, podemos decir entonces que dentro de este gran grupo de EPID, las más frecuentes van a ser la fibrosis pulmonar idiopática, que pertenece a las EPID idiopáticas, ¿no? Entonces, fibrosis pulmonar idiopática. Las asociadas a las colagenopatías, las asociadas a sarcoidosis y las asociadas a alveolitis alérgica extrínseca. Estas van a ser las 4 causas de PIB más frecuentes. En cuanto a la fisiopatología de este gran grupo de enfermedades, permanentemente pasa el tiempo y se van encontrando nuevas investigaciones, nuevos hallazgos, que realmente de un año para otro las cosas cambian, pero en el fondo siguen teniendo el mismo mecanismo, y eso es lo que debemos nosotros recordar, ¿no? Entonces, ante un estímulo, ya sea exógeno o endógeno, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esos estímulos? Pueden ser el polvo, humos, el humo del tabaco, o condiciones autoinmunes, o podrían ser drogas, infecciones,
radiación u otras enfermedades, ante cualquiera de estos estímulos, ¿no? Se va a producir una injuria pulmonar microscópica, ¿no? Esta injuria pulmonar microscópica definitivamente va a cicatrizarse, pero si la cicatrización se da en sujetos sanos, llegará a una homeostasis pulmonar. Se produjo la cicatrización y no sucedió nada. Pero si esta cicatrización se da en sujetos que tienen predisposición genética o condiciones autoinmunes, entonces se va a producir una cicatrización aberrante que finalmente va a terminar en una fibrosis pulmonar. Este es el concepto más elemental que existe sobre la fisiopatología de este gran grupo de enfermedades. Vuelvo a repetirle, los detalles van variando permanentemente, ¿no? De acuerdo al avance de las investigaciones. Si uno revisa los últimos avances, las últimas revistas, en el año 2020, si no me equivoco, en septiembre del 2020, el New England Journal of Medicine presenta, ¿no? Avances importantísimos con esquemas en la que se ve unas cascadas de lo más complejas que puede ver. Perfecto, pues, ¿no? Si uno quiere revisarlo. Seguro que con el tiempo esas láminas van a modificarse también, pero siempre manteniendo en el fondo estos pasos elementales. Bien, en cuanto a los métodos diagnósticos, vamos a tener lo que se hace habitualmente con todo paciente. La historia clínica, los exámenes auxiliares, ¿no? Entonces, en la historia clínica, lo habitual, la anamnesis, las manifestaciones clínicas y un examen físico. En cuanto a los exámenes auxiliares, habrán pues análisis sanguíneos, habrá el estudio por imágenes, las pruebas de función pulmonar, pruebas para obtener el lavado broncoalveolar a través de una broncofibroscopía y finalmente se llegará a la biopsia pulmonar, ¿no? Vuelvo a repetir, es muy importante determinar con precisión cuál es la enfermedad que está produciendo esa enfermedad pulmonar intersticial difusa. En cuanto a la anamnesis, con una buena anamnesis se puede orientar el diagnóstico en la tercera parte de este gran grupo de enfermedades. En relación a la anamnesis, la edad será muy importante, porque si se presenta entre los 20 y los 40 años, son más frecuentes la sarcoidosis, la histiocytosis X, las asociadas a enfermedades del colágeno y la linfangioleiomyomatosis. Gente joven. En los mayores de 50 años habrá que pensar fundamentalmente en la fibrosis pulmonar idiopática. En cuanto al sexo, en las mujeres son más frecuentes las EPIT asociadas a enfermedades del colágeno. Por su curso de reumatología, eso ustedes ya lo han visto en detalle. La linfangioleiomyomatosis, por ejemplo, es una enfermedad propia de las mujeres. Entonces, en relación al sexo. En relación a los antecedentes familiares, puede haber historia hereditaria de fibrosis pulmonar idiopática. Fibrosis pulmonar idiopática. Microlitiasis alveolar, neurofibromatosis, sarcoidosis, esclerosis tuberosa, ¿no? Entonces será muy importante indagar sobre los antecedentes familiares. En relación al tabaquismo, algunas EPIT están asociadas al tabaquismo, como la neumonía intersticial descamativa, la bronquiolitis respiratoria, la histiocytosis X. Ocurre lo contrario, no hay relación con el tabaquismo, con la sarcoidosis y la alveolitis alérgica extrínseca. Será importantísimo que al hacer la historia clínica del paciente pongamos mucho cuidado y énfasis en sacar datos sobre el uso de fármacos.
y debe investigarse sobre los fármacos usados, las dosis que se han usado y la duración del tratamiento. Por ejemplo, ciertos quimioterápicos como el busulfán, la bleomicina, el metotrexate, ¿no? Son medicamentos o quimioterápicos, pues, que está bien establecida que su uso en determinadas personas puede producir fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial difusa. El uso de la nitrofurantoína en los casos de infecciones urinarias. También está establecido que en ciertos casos el uso prolongado de la nitrofurantoína puede desencadenar en este grupo de enfermedades. Y medicamentos misceláneos, por ejemplo, las sales de oro, que se usa en la artritis reumatoidea, la amiodorona, muy usado en los casos de arritmias cardíacas, la difenilidantoína, usado en los síndromes convulsivos, la procainamida, usada en problemas del ritmo. Entonces, pues, hay que hacer una historia detallada y cuidadosa sobre el uso de fármacos, teniendo en cuenta la dosis que se ha usado y la duración del tratamiento. En cuanto a la historia laboral, es otro de los aspectos muy importantes que se debe incidir. Debe consignarse la actividad laboral en orden cronológico, señalando las posibles exposiciones, determinando fechas y duración de esas exposiciones. Podemos encontrar historia en que el sujeto ha estado expuesto a agentes orgánicos, ¿no?, que pudieran ser causas de alveolitis alérgica extrínseca. O el sujeto ha estado expuesto a polvos inorgánicos, ¿no?, que son las causas de las neumoconiosis. Entonces, igual, repito, en la historia laboral, tener en cuenta el orden cronológico, señalando las fechas y duración de esas exposiciones. Radioterapia. ¿Ha habido antecedentes de radioterapia en este paciente en particular? Muy importante determinarlo. Enfermedades sistémicas, ¿no? Averiguar sobre síntomas de enfermedades sistémicas. Por ejemplo, manifestaciones de colagenosis, ¿no? Manifestaciones en enfermedades sistémicas. En las colagenosis, pues hay que descartar lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, esclerosis sistémica progresiva y otras colagenopatías más. En enfermedades sistémicas, descartar y pensar en las posibilidades de sarcoidosis, vasculitis, carcinomatosis linfangítica. Entonces, otro de los puntos muy importantes es saber que en estas enfermedades pulmonares intersticiales podemos encontrar muchas manifestaciones extrapulmonares. Entonces, habrán que tomar nota, sacar en la historia clínica esas manifestaciones extrapulmonares y tratar de encontrar justificación para cada una de ellas. Podemos, por ejemplo, encontrar manifestaciones dérmicas como el eritema nodoso, los nódulos subcutáneos que se ve en la artritis reumatoidea, en la sarcoidosis, en las neurofibromatosis, el eritema nodoso que se ve en la sarcoidosis o en las enfermedades del colágeno, o encontrar manifestaciones dérmicas tipo neurofibromas y manchas de café con leche, que son características ¿de qué? De la neurofibromatosis. A ver si hay eritema heliotropo que se suele ver en la dermatomiositis. Podemos encontrar manifestaciones musculoesqueléticas como miositis o artritis, muy frecuente en las enfermedades del colágeno y en la sarcoidosis. Pudieran ver manifestaciones oculares como escleritis, en el lupus, la esclerodermia, la sarcoidosis.
queratoconjuntivitis seca, ¿no? El síndrome de Sjögren, uveitis en sarcoidosis y aumento de la glándula lacrimal que se puede ver en la sarcoidosis. Manifestaciones neurológicas, muy frecuentes en las colagenopatías y en la neurofibromatosis. Entonces ven ustedes cómo las manifestaciones extrapulmonares, bien estudiadas, bien descritas, pueden servir de gran orientación para poder acercarse al diagnóstico de la enfermedad que está causando esta EPIT. Hay más manifestaciones extrapulmonares, por ejemplo, a nivel digestivo. Puede ver hepatoesplenomegalia, que suele verse en la sarcoidosis, que suele verse en la amiloidosis, en las enfermedades del colágeno. Puede ver disfagia como una manifestación importante, que suele verse en la esclerosis sistémica, en las dermatomiositis o polimiositis. Manifestaciones cardíacas a nivel del miocardio o a nivel del pericardio. Manifestaciones endocrinas como la diabetes insípida, que se puede encontrar en la sarcoidosis o en la histiocytosis X. O manifestaciones renales como un síndrome nefrótico en el lupus, en la amiloidosis. O glomerulonefritis, como se ve en las enfermedades del colágeno. Entonces ven ustedes cómo la multiplicidad de manifestaciones extrapulmonares que puede ver y que pueden servir de orientación para acercarse al diagnóstico. Entonces, ven ustedes pues que la historia clínica debe ser lo más cuidadosa posible. Y si tenemos manifestaciones extrapulmonares, hay que hacer la interconsulta correspondiente al especialista para que nos pueda definir con precisión. Podemos encontrar manifestaciones oculares, pero no todos vamos a estar preparados para los detalles finos de esas manifestaciones. Entonces será el oftalmólogo el que nos definirá y nos dará los detalles finos de esas alteraciones. El endocrinólogo nos podrá ayudar para definir si hay una diabetes insípida, ¿no? El nefrólogo, el cardiólogo, en fin, se va a tener que, por las múltiples manifestaciones y tan diversas, vamos a tener que recurrir al apoyo de diversas especialidades para poder finalmente concluir si estamos ante una EPIT de causa conocida. La clínica de este gran grupo de enfermedades, sus síntomas, el síntoma fundamental de estos pacientes va a estar dado por una disnea. Fundamentalmente, la disnea es la manifestación más importante que se va a encontrar en estos pacientes, ¿no? Es una disnea de instalación lenta, gradual, progresiva, ¿no? Entonces, esa va a ser la manifestación primordial como molestia que trae el paciente. La disnea es una disnea de instalación lenta, gradual, progresiva, ¿no? Ya vamos a ver que esa disnea se va a asociar a manifestaciones radiológicas, que ya lo vamos a comentar en su momento. Y al examen físico, lo más importante va a ser la presencia de estertores crepitantes gruesos bilaterales a predominio de bases. Estertores crepitantes gruesos bilaterales a predominio de bases. También podemos encontrar acropaquias. Entonces, va a ser pues las manifestaciones del paciente, los hallazgos en el examen físico que podríamos encontrar manifestaciones extrapulmonares, ¿no? La que al final, englobando, vamos a encontrar que la disnea y los estertores crepitantes gruesos y las acropaquias es lo que nos vamos a ver habitualmente al momento de examinar al paciente. Aparte de estas características generales, cada tipo de EPIT posee particularidades clínicas propias, es lógico, ¿no?
la presencia de síntomas y signos extrapulmonares y diversas enfermedades asociadas al EPID. A medida que el EPID progresa, puede aparecer hipertensión pulmonar, que ocasiona cor pulmonar, que se va a manifestar a través de edemas, ingurgitación yugular, hepatomegalia. En cuanto al laboratorio, habrán pues exámenes totalmente inespecíficos como la elevación de la velocidad de sedimentación y una hipergamma-globulinemia, pero son totalmente inespecíficos. Y en el laboratorio pudiéramos encontrar pruebas relacionadas a determinadas enfermedades. Por ejemplo, podría verse eosinofilia en los casos de eosinofilia pulmonar. En los casos de proteinosis alveolar hay un aumento del DHL, de la deshidrogenasa láctica. En el caso de la sarcoidosis hay una hipercalcemia con hipercalciuria, ¿no? Enzima convertidora de la angiotensina, que se va a ver en la sarcoidosis. Un factor reumatoideo positivo en las artritis reumatoideas. Los anticuerpos antinucleares en el lupus eritematoso, los anticuerpos anti-ENA y ESP en algunas colagenopatías, enzimas musculares, ¿no?, que se puede ver en la dermatomiositis, polimiositis, precipitinas séricas que se encuentran en la alveolitis alérgica extrínseca, anticuerpos antineutrófilos citoplasmáticos, el ANCA, que se encuentra en las vasculitis, ¿no? Entonces, habrán exámenes de laboratorio muy específicos que se solicitarán de acuerdo a la sospecha clínica de la enfermedad de fondo. Desde el punto de vista radiológico, es un examen indispensable en el diagnóstico inicial y en el seguimiento del paciente. El 90% de los casos van a presentar alteraciones radiológicas en el momento del diagnóstico, de la radiología de la placa de tórax. Los patrones radiológicos van a ser fundamentalmente hallazgos que están en relación, ¿no?, imágenes en vidrio esmerilado, imágenes nodulares, imágenes reticulares, la mezcla de ambos, imágenes retículo-nodulares y en las lesiones muy avanzadas, lesiones en panal de abeja, ¿no?, en panal de abeja. Entonces, estos hallazgos tienen mucho que ver con el tiempo de enfermedad. Las lesiones vidrio esmeriladas son las lesiones que nos están manifestando inflamación al inicio de la enfermedad. Ya las lesiones nodulares, reticulares y retículo-nodulares ya nos están hablando de un buen tiempo de enfermedad. Y las imágenes en panal de abeja definitivamente ya nos están señalando enfermedades prolongadas, ¿no?, tiempo prolongado. Estas imágenes van a tener localización difusa en ambos emitórax, ¿no?, y fundamentalmente en la mitad inferior de los ambos campos pulmonares. Esto va a producir una disminución del tamaño de los campos pulmonares. Y algunas EPID pueden cursar con patrón alveolar. Estas son muy raras, ¿no? Raras. Esto fundamentalmente, los patrones son intersticiales, fundamentalmente. Entonces, acá la tomografía axial computarizada de alta resolución. Tomografía axial computarizada de alta resolución. En el estudio de las EPID siempre debe hacerse un TAC de alta resolución, ¿no? Es más sensible en el estudio de las alteraciones del intersticio. Los cortes se hacen de milímetro en milímetro. Esa es la gran diferencia, mientras que en la tomografía convencional
los cortes son de centímetro en centímetro. En la TACAR, o sea, en la tomografía computarizada de alta resolución, los cortes se hacen de milímetro en milímetro. Pueden detectar EPIT en casos aún cuando la placa de tórax puede ser normal. Esta TACAR valora la extensión de las lesiones parenquimatosos y su naturaleza. Imágenes reticulares indican fibrosis. Imágenes en vidrio esmerillado indican inflamación. Muy importante estos conceptos, especialmente cuando se van a tomar biopsias pulmonares, ¿no? Siempre deben escogerse zonas en las que pueda encontrarse imágenes en vidrio esmerilado que nos hablen de inflamación y zonas donde haya imágenes reticulares que nos están indicando fibrosis. Esta TACAR va a permitir seleccionar el lugar adecuado para realizar el lavado broncoalveolar. Lavado broncoalveolar, que es otro examen importantísimo, como vamos a ver, para el diagnóstico de estas enfermedades. La TACAR va a permitir escoger los mejores sitios para la biopsia, bien sea tomadas por vía transbronquial o por vía quirúrgica. Y los hallazgos de la TACAR en la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? En los casos de histiocytosis X, asbestosis, linfangioliomyomatosis, se consideran un criterio diagnóstico. Entonces, especialmente en este grupo que hemos dicho que es el más frecuente, ¿no? Los hallazgos de la TACAR en fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Se consideran como criterio diagnóstico. Estas otras enfermedades son mucho más raras, pero la fibrosis pulmonar idiopática sí tiene gran incidencia. Entonces, con el estudio de la TACAR, bien realizado por un radiólogo de experiencia, va a encontrar signos concluyentes de fibrosis pulmonar idiopática. Algunas placas, acá placas simples de tórax, en la que vemos cómo hay pues un patrón retículo nodular difuso, ¿no? Acá fundamentalmente en la mitad fundamentalmente en la mitad de ambos campos pulmonares, ¿no? Muy evidente, ¿no? A predominio de la mitad inferior de ambos campos pulmonares. Acá en la tomografía computarizada se repiten ese patrón retículo nodular con algunas zonas en panal de abeja, En el caso de una silicosis, por ejemplo, vemos en una placa simple de tórax los cilios muy ensanchados, y múltiples nódulos pulmonares bilaterales, pequeños nódulos bilaterales. En los casos de silicosis, múltiples imágenes nodulares a predominio de bases, fundamentalmente, Acá, esta es una placa de un paciente con artritis reumatoidea, que hay opacidades difusas en parches en ambos campos pulmonares. Artritis reumatoidea, opacidades reticulares e imágenes en panal de abeja, ¿no? La tomografía computarizada, con pequeños derrames pleurales, ¿no? Con mínimas cantidades de derrame pleural. En la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? En la que hay neumonía usual, neumonía intersticial usual, ¿no? Opacificaciones reticulonodulares difusas en mitad y bases pulmonares. La tomografía, de igual manera, imágenes muy características. Y aparte, ya hemos avanzado con la historia clínica, hemos avanzado con algunos exámenes de laboratorio específicos para determinadas enfermedades, hemos avanzado en lo que
respecta al diagnóstico por imágenes, con las placas simples de tórax y la tomografía de alta resolución, ahora estaríamos en condiciones de hablar sobre la exploración funcional respiratoria. La importancia de esta evaluación de la función respiratoria es el elemento básico para establecer el diagnóstico, ¿no? Elemento básico para establecer el diagnóstico. Entonces, vamos a recargarlo. Orienta el pronóstico de la enfermedad, sirve para controlar la evolución de la enfermedad, controla la respuesta al tratamiento y las alteraciones funcionales se correlacionan con el grado de compromiso pulmonar. En algunos casos puede ser la primera manifestación de PIP en un 15% de casos. Entonces, la exploración funcional respiratoria es trascendental, porque es el elemento básico para establecer el diagnóstico. Entonces, ¿qué pruebas vamos a usar para esto? Vamos a usar la espirometría forzada. Un examen muy simple, al alcance en todos los hospitales, ¿no? Una espirometría forzada. ¿Qué es lo que va a haber en la espirometría forzada? ¿Qué es lo que va a caracterizar en la espirometría forzada? Va a ser un patrón restrictivo, un patrón restrictivo. Entonces, como en la espirometría forzada no podemos medir el volumen residual pulmonar y tampoco podemos medir la capacidad pulmonar total, tendremos que hacer necesariamente una pletismografía. Entonces, la pletismografía sí va a poder medir el volumen residual, por lo tanto va a poder medir la capacidad pulmonar total. Entonces, en la pletismografía vamos a ver que la capacidad pulmonar total está disminuida. La capacidad funcional, la capacidad vital forzada también está disminuido y el volumen residual está disminuido. Características, pues, muy propias de un patrón restrictivo. La espirometría nos dice es un patrón restrictivo, pero que nosotros queremos confirmar y tener más detalles con la pletismografía para saber si la capacidad pulmonar total está disminuida y el volumen residual está disminuido. ¿Qué otra prueba funcional importante debemos realizar? Debemos realizar la difusión de monóxido de carbono, ¿no? Entonces, esta es otra prueba funcional importante en la que decimos que la difusión de monóxido de carbono está disminuido a valores por debajo del 80%. ¿Qué otra prueba vamos a hacer? Los gases en sangre, prueba también muy fácil de realizar, ¿no? Entonces, en los gases en sangre nosotros tendremos, pues, varias características. La presión arterial de oxígeno generalmente va a estar preservada hasta etapas un poco avanzadas. O sea, encontrar una presión arterial de oxígeno dentro de límites normales no descarta la enfermedad. La presión arterial del CO2 inicialmente va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque el paciente, si presenta disnea, ese paciente está hiperventilando. Y si está hiperventilando, está barriendo CO2. Entonces, en los gases en sangre arterial podría haber un PCO2 disminuido. Ya cuando la presión arterial de CO2 aumenta, eso se da en los casos terminales. La gradiente alveolo arterial está aumentada. La gradiente alveolo arterial está aumentada. Y la saturación en reposo inicialmente puede ser normal, pero va a haber hipoxemia evidente e hipercapnia solo en estados avanzados. Entonces, la hipoxemia evidente e hipercapnia solo en estadios avanzados. ¿Qué otra prueba funcional se debe realizar? La prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo. Entonces, va a haber en esta prueba de esfuerzo una desaturación al ejercicio.
¿no? Va a haber una hipoxemia y desaturación desencadenada por el ejercicio. Entonces, estas son pruebas funcionales, pues, indispensables que tienen que realizarse en estos pacientes portadores de enfermedad pulmonar intersticial difusa. Acá, por ejemplo, la espirometría, ya hemos dicho, nos señala un patrón restrictivo, Ya sabemos, ustedes lo conocerán cuando hagan la parte de espirometría, que el patrón restrictivo se va a caracterizar ¿por qué? Porque tiene el volumen expirado forzado del primer minuto está disminuido. La capacidad vital forzada está disminuido. Y la relación volumen expirado forzado del primer segundo sobre la capacidad vital forzada va a estar dentro de límites normales, ¿no? Esta es la característica espirométrica de un patrón restrictivo. Ahora, la capacidad vital forzada, el porcentaje de la capacidad vital forzada, fíjense ustedes, cómo es importante para poder con una espirometría señalar el grado. Entonces diremos que hay un compromiso leve cuando el porcentaje de la capacidad vital forzada está entre 70 a 80% de lo que debería ser el paciente. A eso se llama el preestablecido. Será moderada cuando esta capacidad vital forzada va de 60 a 69%. Será moderadamente severa de 50 a 59%. Será severa cuando este porcentaje de la capacidad vital va de 35 a 49%. Y muy severa cuando es inferior al 35% de lo que debería ser ese paciente, ¿no? Entonces, espirometría, pues, como vuelvo a repetir, una prueba muy fácil, disponible en todos los hospitales, muy fácil de realizarla, nos va a dar el primer aviso, ¿no? El primer aviso de que estamos ante un paciente con una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Por supuesto, ya la radiografía ya lo hicimos. Entonces, ante un patrón restrictivo determinado por una espirometría, lógicamente que nosotros ¿qué debemos hacer? Pedir los otros exámenes, ¿no? Una pletismografía, ya lo comenté, que nos confirme ese patrón restrictivo porque el volumen residual está disminuido y sabiendo el volumen residual vamos a poder saber la capacidad pulmonar también que está disminuida. Pediremos difusión de monóxido de carbono disminuido al 80%. Se hará la prueba de esfuerzo que arrojará esa prueba de esfuerzo una hipoxemia con desaturación desencadenada por el ejercicio, ¿no? Entonces, por eso esta prueba funcional espirométrica es muy importante, por la sencillez y por la rapidez con que rápidamente orienta el diagnóstico hacia una EPIC. El lavado broncoalveolar es otra muy importante que debe hacerse, ¿no? Entonces, la composición celular normal del líquido del lavado broncoalveolar, acá nos señala esta tabla, esta es la composición normal, ¿no? Y el lavado broncoalveolar, el análisis celular e inmunocitoquímico es de gran interés en el diagnóstico, ¿no? Tiene valores diagnósticos en estas enfermedades, cuando se encuentran estas características, tiene un valor orientativo en otros casos. Y en el caso de la fibrosis pulmonar idiopática se encuentra neutrofilia con o sin eosinofilia. Unas palabras del lavado broncoalveolar. El obtener la muestra es muy sencilla, se hace a través de una broncofibroscopía. Entonces, para el neumólogo es un examen pues, sumamente simple. ¿En qué consiste? Se entra teniendo en cuenta la tomografía axial computarizada de alta resolución, uno escoge el lóbulo y el segmento más comprometido, ¿no? Entonces, ¿cómo escojo el lugar? A través de una tomografía axial computarizada de alta resolución.
Supongamos escogí el lóbulo inferior derecho, segmento posterior. Muy bien, entro con el broncofibroscopio a ese segmento y avanzo hasta donde sea posible, hasta que llegue el punto en que el diámetro del broncoscopio es igual al diámetro de ese segmento. Entonces ya no permite avanzar más el broncoscopio. Llegado a ese punto, instilo, ¿no? Instilo agua destilada en alícuotas de 20 centímetros. 20 centímetros, otros 20 centímetros, y así puedo llegar a instilar hasta 100 centímetros cúbicos, sin mover el broncoscopio. Entonces, ¿qué va a suceder con ese líquido? Va a ir inundando y va a ir avanzando a los sitios más distales de ese segmento. Se meterá a los subsegmentos y finalmente llegará hasta los alveolos, pero de ese segmento. Sin mover el broncofibroscopio, aspiro todo lo posible, sin mover el broncoscopio. Entonces, a ese líquido que se recupera se llama lavado broncoalveolar. Si yo recupero el 60% de la cantidad que instilé, esa es una buena muestra del lavado broncoalveolar. Es una buena muestra del lavado broncoalveolar. Entonces, ven ustedes que para la obtención de la muestra del lavado broncoalveolar es muy simple. El problema viene en el laboratorio. No todos los laboratorios tienen la infraestructura necesaria como para que puedan encontrar todo lo que debe encontrarse en un lavado broncoalveolar, ¿no? Entonces, ahí está la dificultad. No todos los hospitales tienen montados un laboratorio para hacer un estudio completo de ese lavado broncoalveolar. Entonces, por eso que en las diapositivas anteriores, ¿no? Les pongo, esta es la composición normal del lavado broncoalveolar y ya los hallazgos que se señalan acá tienen algún valor diagnóstico, algunos en otros un valor orientativo, ¿no? Muy bien. Y finalmente la biopsia pulmonar, ¿no? Finalmente la biopsia pulmonar. Para el diagnóstico definitivo y específico de la CEPIP, en muchos casos será necesario el estudio histológico del parénquima pulmonar. Entonces, para el estudio histológico vamos a contar las posibilidades. ¿Cómo vamos a obtener la muestra para ese estudio histológico? Entonces podemos tener las biopsias transbronquiales mediante broncofibroscopía, ¿no? Que sería el primer paso y el más simple de todos. Una biopsia transbronquial mediante broncofibroscopía. ¿Cómo se escoge el lugar? Igual, teniendo en cuenta la tomografía axial computarizada de alta resolución, se escoge el lóbulo y el segmento más comprometido. Se entra con el broncofibroscopio y se toman biopsias transbronquiales a ese nivel. Pero ¿cuál es la limitación de estas biopsias? El tamaño de las muestras. Como la pinza que va a tomar la biopsia son muy pequeñas, las valvas son muy pequeñitas, entonces el fragmento de parénquima pulmonar que se obtiene es tan pequeño que no va a ser suficiente para que el patólogo pueda definir. ¿Qué otra limitación tiene la biopsia transbronquial? El efecto compresivo de las válvulas de la pinza, ¿no? Se mete la pinza, se perfora la pared de uno de los segmentos bronquiales para entrar al parénquima pulmonar y hay que ajustar bien la pinza para arrancar un pequeño fragmento de parénquima. Esas pinzas, la presión que ejercen las valvas sobre la pinza, sobre el tejido, va a hacer que de alguna manera altere la estructura del tejido. Entonces, esas van a ser las dos limitaciones más importantes de la biopsia transbronquial. El tamaño, o sea, el volumen de la muestra y las alteraciones que sufre por la presión de la pinza. La otra posibilidad de obtener mejores biopsias, indudablemente, va a ser la biopsia pulmonar abierta, ¿no? Entonces, esta va a dar mucho mejor resultado. Esta se hace mediante una mini toracotomía,
¿no? Que generalmente escogen la língula. Entonces, igual se escoge la zona de acuerdo a los hallazgos de la tomografía axial computarizada. Pero esto ya se hace a cielo abierto, esto se hace en salas de operaciones. Entonces ya el cirujano ya tiene la opción de tomar una buena muestra, ¿no? La muestra del tamaño lo suficientemente grande como para que el patólogo pueda hacer todos los cortes que necesita, ¿no? Entonces, esta biopsia a cielo abierto, puede ser mediante mini-toracotomía, o también la otra posibilidad es mediante videotoracoscopía, ¿no? Entonces, en la videotoracoscopía ya no hay que abrir el tórax, ¿no? Sino el cirujano de tórax mete el videotoracoscopio y escoge una zona, le permite a él ver toda la superficie del pulmón, escoge una zona y de ahí puede tomar las muestras, también en tamaños suficientemente grandes. ¿Cuál es la ventaja de tomar la muestra mediante videotoracoscopía? Tiene un menor tiempo operatorio, tiene menor incidencia de complicaciones postoperatorias, porque no se ha abierto el tórax. En la mini-toracotomía es una operación, tiene que abrir el tórax en sala de operaciones con anestesia general y todo lo demás. Entonces, la videotoracoscopía, otra ventaja es menor estancia hospitalaria, ¿no? Entonces, todos los hospitales cuentan con videotoracoscopio y cuentan con personal preparado, no necesariamente, ¿no? Entonces, mientras que todos los centros donde hay cirugía de tórax se va a poder hacer una mini toracotomía, en algunos de ellos, si cuentan con los recursos, se podrá hacer una videotoracoscopía y mediante ella obtener las biopsias. ¿Con qué ventajas? De menor tiempo operatorio, menor incidencia de complicaciones y menor estancia hospitalaria, ¿no? Entonces, esas son las formas de obtener la biopsia. Ahora también ya está, acá en Lima ya se dispone, las biopsias obtenidas por el método del congelamiento, las criobiopsias se llama, criobiopsias pulmonares, ¿no? Son equipos que se conecta a través de un broncoscopio especial, con ellos se entra a través de un broncofibroscopio y se puede hacer una perforación de una de las ramas bronquiales, llegar al parénquima pulmonar, mediante un sistema de congelación inmediata en ese momento, permite tomar buenas muestras de parénquima pulmonar. ¿Qué ventajas va a tener las criobiopsias? Igual, buenas en cuanto al volumen, un buen tamaño. No sufren las alteraciones de la pinza, porque como es un tejido pulmonar que ha sido congelado en ese instante, no va a sufrir la presión de las valvas de la pinza, ¿no? Y lógicamente, si comparamos las criobiopsias con una biopsia mediante mini-toracotomía, la gran ventaja va a ser, pues, ¿a favor de qué? De las criobiopsias. Muy bien. Entonces, 3 formas. Biopsia transbronquial con muchos peros, con muchas limitaciones. La biopsia pulmonar por mini-toracotomía, ideal, porque se obtiene buena muestra, ¿no? Buena muestra para el patólogo. La otra alternativa, mediante videotoracoscopia. Y finalmente, las alternativas que ahora se está usando en varios hospitales, me parece que en el Hospital Almenara existen especialistas que están haciendo eso, las criobiopsias, ¿no? No está todavía disponible en todos los hospitales. Entonces hago un pequeño algoritmo sobre esto, sobre el EPIT. Si nosotros estamos tendremos una historia detallada, el examen físico, los exámenes, las placas recientes y previas y las pruebas funcionales respiratorias. Una EPIT, ¿no? Entonces debemos seguir varias alternativas. Si ese paciente, la historia nos está señalando que puede ser consecuencia de determinadas exposiciones,
se indicará la remoción de la causa potencial identificada, ¿no? Bien sea ambiental o bien sea iatrogénica. Si se produce una recuperación clínica, ya no hay más estudios que hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se sabría cuál es la causa. Y se remueve la causa, se soluciona el problema. Pero si no hay recuperación clínica, entonces ese paciente debe continuar con el estudio que ya hemos señalado del EPIT. Inicialmente, en este paciente hay que hacer los estudios serológicos para descartar enfermedad colágeno vascular, ¿no? Hacer biopsias de piel, músculo o septum nasal para descartar enfermedades conocidas. Entonces, eso nos permitirá estudiar enfermedades sistémicas específicas. Si tenemos un diagnóstico, vamos a decir sarcoidosis, ya no necesita más estudios diagnósticos porque ya conocemos la enfermedad. Mientras que en este caso, si no ha habido ninguna recuperación, el paciente deberá entrar para completar su estudio ¿con qué? Con lavado broncoalveolar, con tomografía axial computarizada de alta resolución. Si eso nos da un diagnóstico específico, perfecto, ya no se avanza más. Y si con esto no tenemos diagnóstico, llegará al paso final y definitivo de la biopsia pulmonar. Es un planteamiento algorítmico muy simple, muy elemental, pero útil. Bien, entonces ya ahora podemos pasar a hablar sobre la fibrosis pulmonar idiopática. Hemos dicho que es una de las más frecuentes, junto con las secundarias a colagenopatías, ¿no? La fibrosis pulmonar muy frecuente, entonces debemos estudiarlo con cierto detalle. La fibrosis pulmonar idiopática es una forma específica de neumonía intersticial fibrosante, crónica y progresiva de causa desconocida, que se da en adultos, en mayores de 50 años. Los patrones radiológicos y o histopatológicos son consistentes con el de la neumonía intersticial usual. Neumonía intersticial usual. El curso de esta enfermedad muy variable, como vamos a ver. Y el tiempo de supervivencia, una vez hecho el diagnóstico, bastante corto, de 2 a 4 años, ¿no? Eso nos da una idea de la gravedad de este diagnóstico, fibrosis pulmonar idiopática. Es la más frecuente de las neumonías intersticiales idiopáticas. Recuerdan al momento que hicimos la clasificación de estas EPIT, había un grupo que se llamaba neumonías intersticiales idiopáticas. Y de esas habían unas mayores, otras menores y otras raras, y de las mayores la más importante es la fibrosis pulmonar idiopática. Es una enfermedad fibrosante, ¿no? Es una enfermedad fibrosante, no es una enfermedad a predominio inflamatorio, sino es fibrosante, crónica, progresiva, de causa desconocida y mortal. ¿Por qué se va a caracterizar? Por disnea, pérdida de la función pulmonar y un patrón tomográfico específico. Eso es muy importante, un patrón tomográfico específico. Es fatal con una sobrevida promedio de 3 a 5 años. No se conoce un tratamiento efectivo que cure, ¿no? Que cure o detenga la enfermedad. Vamos a verlo más adelante. No hay tratamiento que cure la enfermedad. Ahora existe un tratamiento antifibrótico que va a detener un poco el curso de la enfermedad. Ya lo veremos en su momento. Tiene una incidencia en Estados Unidos de 6.8 a 8.8 por cada 100.000, ¿no? Bueno, aproximadamente en el mundo hay 5 millones, ¿no? 5 millones de pacientes con este problema. Es una mortalidad ajustada para la edad de 28.4% en varones y 41% en mujeres. En cuanto a la fibrosis pulmonar idiopática, habrán factores de riesgo para que se tenga esta enfermedad. Entonces, esos factores de riesgo están señalados acá. Uno de ellos va a ser el reflujo gastroesofágico.
un factor de riesgo. Va a haber factores de autoinmunidad, factores genéticos, factores ambientales, infecciones víricas. Estos van a ser los factores de riesgo para esta enfermedad. ¿Cómo influyen cada uno de estos factores de riesgo? Que, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, la microaspiración crónica causa lesión recurrente al epitelio bronquiolar y alveolar y conduce el proceso de la enfermedad en individuos susceptibles a fibrosis pulmonar idiopática. También otra forma de explicarlo es que la disminución de la compliance pulmonar de ese pulmón fibrótico en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática provoca aumentos en la presión intratorácica y conduce a una disfunción del esfínter esofágico inferior. De tal forma que el reflujo gastroesofágico y las microaspiraciones se perpetúan y aceleran la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, un factor importante a tener en cuenta en el tratamiento también de la fibrosis pulmonar idiopática. Factores ambientales pueden tener gran importancia, gran incidencia para la aparición de fibrosis pulmonar idiopática. El tabaquismo, ¿no? Más de 20 paquetes al año, o la exposición por la actividad que tenga el paciente, la profesión que tenga el paciente, la ocupación del paciente, la exposición al sílice, al latón, al acero, al plomo y al polvo de madera, o las actividades que estén relacionadas con la ganadería y la agricultura. Estos factores ambientales pueden tener gran importancia en la fibrosis pulmonar idiopática. Factores que están relacionados con la autoinmunidad. Entonces, el posible origen autoinmune de la fibrosis pulmonar idiopática se basa en que las manifestaciones radiológicas y o histológicas de la neumonía intersticial usual se asocian a enfermedades del tejido conectivo, aunque estas suelen causar con histología de neumonía intersticial no usual, ¿no? Pero estos factores de autoinmunidad se cree que tienen importancia en la formación o la producción de fibrosis pulmonar idiopática. Y finalmente otro factor importante, las infecciones víricas o virales, ¿no? Si bien es cierto que no existe evidencia suficiente para considerar que las infecciones virales como la hepatitis C o el herpes virus, el adenovirus, sean factores etiológicos en la fibrosis, aunque su contribución sigue siendo objeto de estudio. A estas alturas, después de año y medio de la pandemia, entonces ya conocemos, se sabe con precisión que, por ejemplo, el SARS-CoV-2, ¿no? Productor, el virus causante del COVID-19, puede producir fibrosis pulmonar post-COVID, ¿no? Entonces, al final de la clase vamos a dedicar unas palabras a esta fibrosis pulmonar que se presenta en los pacientes que logran superar el COVID-19. Logran salir de la unidad de cuidados intensivos y están en ese riesgo tremendo, o ya lo tienen al momento que salen de la unidad de cuidados intensivos, fibrosis pulmonar en mayor o menor grado. Ya diremos unas palabras más al final de la clase. Entonces, para la fisiopatología de esta fibrosis pulmonar idiopática, entrarán en juego pues estos factores, ¿no? Exposiciones ambientales, los procesos de reparación maladaptativo, factores genéticos, todos ellos entrarán en juego y se verá cómo se produce la fibrosis pulmonar idiopática. Como vuelvo a repetir, cada
en el transcurso del tiempo se va avanzando lógicamente en el conocimiento de esta enfermedad, van apareciendo nuevos esquemas en el sentido de cómo se presentan estos, cómo influyen estos factores y van cambiando rápidamente. Pero todos estos siempre basados en estos factores, ¿no? Entonces, la forma más simple, ¿no? La forma más sencilla de entender la fisiopatología es la que les traigo, que no son precisamente las últimas láminas que se han publicado en el New England Journal of Medicine de septiembre del 2020, láminas sumamente complejas, muy, muy bonitas, por supuesto, pero sumamente complejas de poder explicarlo cuando uno no haga esa especialidad, ¿no? Y para pregrado con mayor razón. Ustedes quieren revisarlo en detalle, les estoy dando el dato. New England Journal of Medicine de una de las semanas de septiembre del 2020. Entonces, la forma simplificada, simple de presentarlo esto es a través de esta diapositiva. Entonces, existe susceptibilidad genética, pacientes con susceptibilidad genética, ¿no? Entonces, decimos, susceptibilidad genética, ¿no? Genes asociados a la disfunción del surfactante, tales genes. Genes que están en relación al telómero, tales genes. Defensa del hospedador, tales genes, ¿no? Entonces, acá vemos cómo hay pacientes que tienen susceptibilidad genética, ¿no? Cuando se presenta una determinada injuria, que puede ser por partículas, pueden ser elementos químicos, autoinmunes o virus, estos sujetos con susceptibilidad genética, ¿qué cosa va a suceder en ellos? Se produce una activación de las cascadas de coagulación. Aparecen vías de antioxidantes, aparecen fibrocitos y una circulación celular determinada. Se produce una estimulación de los macrófagos. La suma de todos estos elementos va a dar lugar a un desbalance entre los mediadores profibróticos y los mediadores antifibróticos, con una serie de nombres que están acá. Eso finalmente va a traer, ¿qué cosa? A nivel va a haber aparición de fibroblastos a nivel endotelial y a nivel epitelial, y van a sufrir una transdiferenciación, una proliferación de fibroblastos, apoptosis y un depósito de matriz extracelular. Todo esto, ¿qué cosa va a llevar? A una fibrosis. ¿Por qué? Porque hay un depósito de matriz extracelular excesivo, ¿no? Entonces, esta es una diapositiva que todavía la sigo presentando. ¿Por qué? Porque resume en forma sencilla los mecanismos, la fisiopatología de la fibrosis pulmonar idiopática. Vuelvo a repetir, no es precisamente lo último. Existen nuevas formas, nuevas presentaciones, pero con cascadas realmente complejas. ¿Quieren revisarlo en detalle? Háganlo en el New England Journal of Medicine de uno de los números de septiembre del 2020. En cuanto a la incidencia y prevalencia a nivel mundial, no me voy a demorar acá, a nivel mundial. Acá sí, esto es del Perú, ¿no? Este es un estudio hecho por este Grupo Peruano de Salud Respiratoria, GRUPSAR, Grupo Peruano de Salud Respiratoria, en la que nos pone casos de EPIT diagnosticados en el Ministerio de Salud, ¿no? En el periodo 2002 al 2018, ¿no? 2002 al 2018. Entonces, tiene gran importancia para nuestro medio. Entonces, vemos acá cómo, ¿no? A partir del 2002, lentamente va aumentando el número de casos de PIT. ¿Hasta cuándo? Más o menos hasta el 2014. Y a partir del 2014, mira, ve cómo se dispara el número de casos de PIT. Entonces, esta parte,
esta elevación en los últimos años. Podríamos decir que se da, ¿por qué? Porque han aparecido muchos más casos de EPIT acá en el Perú. No, en el mismo estudio explican ellos que dice que esta elevación brusca de casos está explicado por qué. Porque a partir del 2014 el conocimiento de este gran grupo de enfermedades se modifica tremendamente. Empiezan a aparecer nuevos estudios que aclaran, explican. Los médicos, internistas, neumólogos empiezan a capacitarse más en conocer esta enfermedad. Aparecen los nuevos elementos, métodos diagnósticos. Entonces, eso es lo que hace que se detecte mayor número de casos. No porque aparezcan más casos, sino porque mejoran las condiciones y los recursos necesarios para diagnosticar la enfermedad. Es un estudio importante que hay que resaltar. Este grupo SAR está formado por médicos neumólogos de acá del Perú, un grupo no muy grande, pero de médicos muy destacados y muy estudiosos, lo cual hay que resaltar. Entonces, la fibrosis pulmonar idiopática, para el diagnóstico, igual que cualquier EPIT, tendremos que tener en cuenta los elementos clínicos, radiológicos, histológicos, para que finalmente se haga la discusión multidisciplinaria. Entonces, desde el punto de vista clínico, habrá que excluir las otras causas conocidas de EPIT. ¿A qué se refiere? Tengo que excluir pues todas las causas. Esto puede ser una colágenopatía, hay que descartarla. Esto puede ser una sarcoidosis, hay que descartarla, ¿no? Esto puede ser debido a exposición a elementos, inorgánicos, hay que descartar, ¿no? Entonces, descartadas esas posibles causas, nos quedamos, hay que seguir estudiando mediante las pruebas funcionales que ya conocemos, mediante la broncofibroscopía. ¿Para qué? Para hacer el lavado broncoalveolar, del cual ya hemos conversado, para hacer las biopsias que ya he conversado, que tienen sus limitaciones, llegándose pues entonces que a las biopsias a cielo abierto son las que mejor rendimiento van a producir. Y últimamente las criobiopsias, ¿no? Hacer el estudio radiológico mediante la tomografía axial computarizada de alta resolución, que va a tener características propias, como vamos a ver un poco más adelante. Y hacer el estudio histológico, ¿no? De las biopsias que deben ser obtenidas en volumen suficiente que permita al patólogo hacer el estudio correspondiente. Ese estudio histológico también va a tener un patrón histológico característico. Entonces, vean ustedes cómo ya en la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? El estudio histológico y el estudio radiológico pueden ser concluyentes para el diagnóstico. Concluyentes para el diagnóstico. La necesidad de descartar exclusión de las otras causas conocidas de EPIT, obligatorio. Hay que descartar colágenopatía, descartar sarcoidosis, descartar las EPIT que son originadas por la exposición a elementos orgánicos e inorgánicos. Si todas esas cosas salen negativas, entonces ya sospechar de que estamos ante una fibrosis pulmonar idiopática y por lo tanto completar el estudio fundamentalmente desde el punto de vista radiológico y desde el punto de vista histológico porque tienen patrones característicos. La clínica suele presentarse por encima de los 50 años. Existen casos familiares, por lo que ciertos factores genéticos pueden influir en la susceptibilidad a padecerla. Hay disnea de ejercicio y tos no productiva ni de inicio insidioso. Una historia de más de 3 meses de síntomas antes del diagnóstico. En la auscultación, crepitantes al final de la inspiración en las bases. Acropaquias, ¿no? Si bien pueden ser un signo tardío, pero son frecuentes. Las acropaquias.
La osteoartropatía hipertrófica y el neumotórax son raros. En estadios avanzados, cor pulmonar en relación con el desarrollo de hipertensión pulmonar. En imágenes, la placa de tórax, inicialmente, ¿no? Se muestra una alveolitis aguda, se observa un patrón en vidrio deslustrado o esmerilado, que traduce aumento difuso del tejido intersticial. Luego aparecen infiltrados nodulares y retículos nodulares. Y finalmente, en la fase de fibrosis, aparece el patrón reticular difuso en panal de abeja o queso suizo. Estas alteraciones radiológicas predominan en lóbulos inferiores y son de predominio periférico subpleural. Las radiografías muestran pérdida del volumen pulmonar. Acá algunas placas en las que vemos pues cómo las lesiones son fundamentalmente a nivel de la mitad de ambos campos pulmonares a predominio de bases. Nuevamente, la TAC de alta resolución, importante, ¿no? Ya lo hemos comentado en antes, ¿no? Que vamos a ver patrones en vidrio esmerilado, engrosamiento irregular de los septos interlobulares, patrón reticular, distorsión de la arquitectura, bronquiectasias por tracción, patrón en panal de abeja, y la afectación periférica subpleural. Estas características muy importantes que se van a buscar en la tomografía de alta resolución, ¿no? Si se cuenta con un radiólogo muy bien entrenado en esto, puede llegarse al diagnóstico por imágenes, suficiente para establecer el diagnóstico de fibrosis pulmonar. Fíjese cuántos criterios tiene que tener en cuenta el radiólogo y buscarlos y describirlos cuidadosamente si es que se quiere establecer el diagnóstico de esta enfermedad, fibrosis pulmonar idiopática. ¿No? Entonces acá, a medida de ilustración, ¿no? Traemos cómo se va a ver el vidrio deslustrado, ¿no? Incremento en la atenuación del parénquima pulmonar, a través del cual aún es posible observar el trayecto de las vías aéreas y los vasos pulmonares. El engrosamiento septal interlobular, fíjese, muy fácil de entender con estos ejemplos. Se observa como líneas de 1 a 2 centímetros de longitud, ¿no? Que se extienden perpendicularmente a la pleura. Se extienden perpendicularmente a la pleura, separadas entre sí por 1 o 2 centímetros y que pueden formar imágenes poligonales. Forman imágenes poligonales. Entonces, el engrosamiento septal interlobular. ¿Qué otras características más puede verse en la tomografía? Un patrón reticular, que se ve perfectamente acá, un patrón reticular, caracterizado por innumerables opacidades lineales entrelazadas que semejan una malla o una red, ¿no? Fácil de ver. Distorsión de la arquitectura, ¿qué significa eso? Caracterizada por anomalías en el desplazamiento de los bronquios, los vasos, fisuras o septos, causadas por enfermedad pulmonar localizada o difusa, ¿no? Distorsión de la arquitectura pulmonar. Bronquiectasias por tracción, dilataciones bronquiales irregulares causadas por una fibrosis pulmonar retráctil. Patrón en panal de abeja, ¿no? Como señala acá. Entonces son signos pues radiológicos que el radiólogo va a buscar con mucho cuidado en las TACAR, en la tomografía de alta resolución, y que las va a ir encontrando y las va a ir describiendo. Y uniendo los hallazgos estos, puede concluir que las imágenes son compatibles con fibrosis pulmonar idiopática. Entonces la radiología con la TACAR, importantísima para el diagnóstico. Acá había una última, afectación periférica subpleural.
¿no? Fundamentalmente afectación periférica o subpleural. En esta fibrosis pulmonar, naturalmente, hay que hacer las pruebas funcionales respiratorias. Y se va a volver a repetir lo que hemos conversado ya sobre las pruebas funcionales, ¿no? Que es un patrón fundamentalmente restrictivo que se va a determinar en la espirometría y se va a determinar en la pletismografía. Se hará pues una difusión del monóxido de carbono que va a estar disminuido, los gases en sangre arterial en la que habrá hipoxemia, ¿no? Y en la prueba, en el test del ejercicio, se encontrará una gradiente alveolo arterial, elevación de la gradiente alveolo arterial. O sea, la prueba de esfuerzo va a desencadenar desaturación e hipoxemia desencadenados por la prueba de esfuerzo. Ya lo hemos conversado antes. En el lavado broncoalveolar, que también ya saben cómo se obtiene, va a mostrarse un aumento de los polimorfos nucleares, más del 20%, y eosinófilos entre 2 a 4%. Los macrófagos alveolares están aumentados y activados. Los linfocitos no suelen aumentar, y si lo hacen, indican un mejor pronóstico. Vuelvo a repetir, lavado broncoalveolar, la muestra de muy fácil obtención por la forma que ya se los he explicado. Lo importante es contar con un laboratorio que procese adecuadamente esta muestra. Y entramos a la biopsia pulmonar, nuevamente con los mismos comentarios que ya he hecho. Fundamental la biopsia pulmonar. Formas de obtenerlo, ya hemos comentado, a través de una broncofibroscopía con las limitaciones que ya hemos señalado. Que se puede obtener a través de la biopsia a cielo abierto, ideal porque se obtienen muestras suficientemente grandes como para que el patólogo pueda hacer todos los cortes. ¿Se puede obtener a través de una videotoracoscopía? Perfecto, si se cuenta con el equipo y el personal preparado. Y vuelvo a repetir acá sobre las criobiopsias que actualmente están con mucho auge y que ya en Lima se cuenta en algunos centros hospitalarios. Entonces será pues el estudio histológico que va a dar estos hallazgos característicos de una neumonía intersticial usual, ¿no? En la que se va a ver parénquima normal, zonas de parénquima normal, con zonas de panalización subpleural, con focos fibroblásticos, ¿no? Entonces, estos hallazgos es el famoso aspecto heterogéneo, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos sintetizar esto y decir que en la histología la característica histopatológica principal de la neumonía intersticial usual es el aspecto heterogéneo. Vamos a sintetizar de esa forma, ¿no? Porque se van a observar áreas de fibrosis subpleural, panal de abeja, ¿no? Zonas de normalidad, dando lugar a la heterogeneidad espacial. Ese es otro término importante, heterogeneidad espacial, ¿no? Entonces, muy característico de esta neumonía intersticial usual. Bien. Entonces ya tenemos pues el estudio clínico hecho por el clínico neumólogo. Ya tenemos el estudio tomográfico, tomografía axial computarizada con sus características que ya hemos señalado, que está a cargo de un radiólogo, Ya tenemos el estudio histológico con esas características que acabamos de señalar. Entonces el diagnóstico se hace con un equipo médico diagnóstico. Por eso la reunión multidisciplinaria aumenta el acuerdo diagnóstico y por lo tanto se considera el estándar de oro para el diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática,
¿no? Tengamos presentes estos datos, ¿ah? Tengamos presentes estos datos porque son muy importantes este concepto, que el diagnóstico se hace con un equipo multidisciplinario. El diagnóstico se hace con un equipo multidisciplinario, con la participación del clínico neumólogo, que ha hecho las pruebas funcionales, que ha hecho el estudio de la tomografía computarizada, etcétera, ha descartado otras enfermedades conocidas o secundarias a colagenopatías, ya ha descartado las enfermedades por exposición a elementos orgánicos, inorgánicos, ¿no? Se ha descartado todas las colagenopatías, se ha descartado esta enfermedad tan frecuente, la sarcoidosis, ¿no? Entonces, estudio clínico, la atacar por el radiólogo y las manifestaciones histopatológicas por parte del patólogo harán la conversación y el diagnóstico multidisciplinario. Fundamental. Es un diagnóstico. Oiga usted, que si se da, tiene que darse con la certeza que existe por la gravedad de la enfermedad, ¿no? Entonces, esta fibrosis pulmonar idiopática va a tener cursos muy variables, una evolución muy variable. Habrá pues una evolución lenta, estable, progresiva, como en este caso, ¿no? Entonces, se desarrolla en meses, en años, y es la evolución que todo el mundo quisiera tener por la supervivencia. O será pues una función acelerada, ¿no? Una caída rápida, una progresión rápida. Un subgrupo de pacientes, los fumadores de cigarrillos en su mayoría, tienen un curso rápidamente progresivo con una supervivencia más corta, ¿no? Entonces la supervivencia es la evolución estable y por otro lado la rápida progresión. Y en el punto medio habrá pues una progresión lenta. Pero entre todos ellos, ¿qué cosa puede darse? Puede darse las exacerbaciones agudas, ¿no? Se presenta un deterioro rápido en ausencia de infección, insuficiencia cardíaca, embolia pulmonar u otra causa identificada. Hay acentuación de la disnea, con reducción severa de la presión arterial de oxígeno, o un patrón típico de neumonía intersticial usual en la TAC de alta resolución. Estas exacerbaciones agudas de la fibrosis pulmonar idiopática se presentan en un 5 a 20% de los casos. Los pacientes con estas exacerbaciones agudas evolucionan mal, con una mortalidad superior al 60% durante la hospitalización. Y entre los que sobreviven hay una mortalidad más del 90% en los siguientes 6 meses. No son aquellos pues, que tienen estos periodos de exacerbación aguda, estos periodos de exacerbación aguda, estos de acá, ¿no? Bien. Entonces, el tratamiento de la CEPIT. Debemos entender que las CEPIT forman un gran grupo de enfermedades intersticiales, ¿no? En algunas predomina la inflamación y en otras predomina la fibrogenia. Entonces, las CEPIT comprenden una gran cantidad de entidades clínico-patológicas que tienen en común la afectación del intersticio pulmonar, pero que difieren en los mecanismos celulares y moleculares en su patogenia. Eso está claro. Hay EPIT en que la alteración predominante es la inflamatoria, como la sarcoidosis, las neumonitis por hipersensibilidad. Mientras que en el otro extremo existen enfermedades en las que predomina la fibrogenia, como es la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, al momento de hablar de tratamiento debemos tener en cuenta estas consideraciones que son trascendentales. Los objetivos del tratamiento en general será pues, evitar la exposición al agente causal, ¿no? Esto es posible en la CEPIT de causa conocida. Suprimir el componente inflamatorio. Este es un medio terapéutico en las CEPIT en las que predomina la inflamación.
Entonces, en esas enfermedades en las que predomina la inflamación, los fármacos usados serán pues, los glucocorticoides y los inmunosupresores, ¿no? Entonces, que quede bien claro, glucocorticoides, inmunosupresores en los EPIT en la que predomina la inflamación. Para eso habrá que haber determinado cuál es la enfermedad que está produciendo esa EPIT. El tratamiento orientado a disminuir y controlar la fibrogenia será pues en el grupo de pacientes que tienen EPIT en las que predomina la fibrogenia. Y el manejo de las complicaciones si es que se presentan. Bueno, con esas consideraciones entonces diremos que en los que se va a usar glucocorticoides, porque en el grupo de enfermedades que predomina la inflamación, podrá usarse la prednisona a estas dosis. 0.5 miligramos por kilo día por 4 semanas. 0.25 por 8 semanas. Y 0.125 de acuerdo a la respuesta. Entonces, estos serán las enfermedades en las que hay predominio de la inflamación. Como alternativa se puede usar la azathioprina en estas dosis, ¿no? Que están señaladas acá. En la EPIT, en la que predomina la inflamación. Mientras que una vez que se establece el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, es razonable comenzar el tratamiento antifibrótico, ¿no? Porque ahí predomina la fibrogenia. Tratamiento antifibrótico tan pronto como sea posible. ¿A fin de qué? De enlentecer el deterioro de la función que se produce sin tratamiento. Entendamos desde este momento que el tratamiento antifibrótico no cura la enfermedad. Lo que hace es enlentece el deterioro de la función. Entonces, ¿qué tratamientos, qué fármacos se dispone para la fibrosis pulmonar idiopática? Hasta el momento, 2 fármacos bien establecidos, bien conocidos, que va a ser la pirfenidona, ¿no? Que es un compuesto que inhibe el factor de crecimiento tumoral in vitro, inhibe la proliferación de fibroblastos y la formación de colágeno, es un agente antiinflamatorio, antioxidante y antifibrótico fundamentalmente. Entonces, está aprobada en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Si la capacidad vital forzada está por encima del 50%. Y la difusión del monóxido de carbono está por encima del 35%. La dosis, ¿no? Diarias, 3 cápsulas de 267 miligramos. Y los efectos adversos más frecuentes, la fotosensibilidad, el compromiso hepático y la gastritis. Pirfenidona, medicamento aceptado. Antifibrótico. El problema de estos antifibróticos está en los costos. Segundo medicamento aceptado, el nintedanib, otro antifibrótico conocido ya y aceptado. Inhibidor triple de los receptores de la tirosina sinasa, que presenta actividad antifactor de crecimiento derivado de las plaquetas, antifactor de crecimiento de fibroblastos y antifactor de crecimiento vascular endotelial. Las dosis 150 miligramos 2 veces al día. ¿Qué hace? Reduce el deterioro de la capacidad vital forzada, disminuyendo el progreso de la enfermedad, así como de las exacerbaciones agudas. Vuelvo a repetir, ni la pirfenidona ni el nintedanib curan la enfermedad. Lo que hacen es disminuyen la progresión del deterioro. Disminuyen la progresión de ese deterioro que se presenta en el paciente con fibrosis pulmonar. No curan la enfermedad. Entonces, pirfenidona y nintedanib, ambos medicamentos están asociados a una mejora de la capacidad vital forzada. Ambos tienen efecto antifibrótico
ambos son tolerados adecuadamente, el uso de uno de ellos depende de una decisión individual. Pueden usar uno o pueden usar el otro. El médico toma esa decisión teniendo en cuenta una serie de factores, la disponibilidad del medicamento, los costos que tienen estos medicamentos que son altos, ¿no? Entonces se puede empezar el tratamiento con uno de ellos. Hay todo un algoritmo acá que se va viendo cómo responden al tratamiento con el pirfenadito, con el nintedavir o la pirfenidona, y hasta en algunos casos ya se está apareciendo estudios en los que se puede asociar ambos medicamentos. Entonces, unas palabras más sobre el tratamiento de esta fibrosis pulmonar. La rehabilitación pulmonar, el oxígeno suplementario, ¿no? Porque cursan con hipoxemia en reposo, con una saturación de oxígeno por debajo de 88, entonces hay que dar oxígeno suplementario. Hay que manejar las comorbilidades, el reflujo gastroesofágico, ¿no? Hemos dicho. Entonces, esto tiene que tomarse medidas para evitar el reflujo gastroesofágico. Levantar la cabecera del enfermo, utilizar, ¿no? medicación que altere la bomba de sodio. ¿Para qué? Para que de esa manera se pueda disminuir la acidez. Los disturbios del sueño, en los casos que haya hipertensión pulmonar, en los casos que haya EPOC, habrá que tomar las medidas para ayudar a esas enfermedades. Y la conversación y educación del paciente acerca de la enfermedad es fundamental. El paciente tiene todo el derecho a saber los pormenores de la enfermedad indicadas por su médico tratante. El paciente no está bien que se entere por su lectura individual, particular que haga. Debe enterarse de todos los pormenores de la enfermedad por información de su médico y ver qué alternativas se puede presentar en su manejo. Finalmente, el único tratamiento que puede quedar al final del camino es el trasplante pulmonar. Es el único tratamiento que prolonga la supervivencia de la fibrosis pulmonar avanzada, aunque la supervivencia post-trasplante a los 5 años es de alrededor del 44%. Entonces, el momento apropiado para remitir al paciente para el trasplante es muy controvertido, dado el curso variable de la fibrosis pulmonar idiopática, ya lo hemos visto. Tiene un curso estable, un curso de caída gradual y un curso de una caída grave. Entonces es controvertido el curso de esta enfermedad. Sería razonable derivar a los pacientes para trasplante apenas realizado el diagnóstico, porque un paciente para que sea trasplantado tiene que pasar por un estudio muy minucioso, costoso y largo para ver si es un candidato a ser trasplantado. Tiene que buscarse el donante, ¿no? Entonces, pues, es un proceso largo, costoso, engorroso, que lamentablemente acá en nuestro medio todavía no está bien establecido. Hay algunos casos de trasplante pulmonar exitosos, por supuesto que sí, pero no es un programa que esté funcionando en forma continua. Mientras que en otros países, pues, estos programas de trasplante funcionan muy bien, ¿no? Siendo España uno de los países en los cuales el trasplante pulmonar es una cosa que se hace a diario. Tan es así de que en el equipo Rebagliati unos años atrás viajó un equipo médico, un equipo multidisciplinario para que se preparen para hacer trasplantes pulmonares. Habían neumólogos, cirujanos de tórax, habían enfermeras especializadas, personal para la fisioterapia postoperatoria, en fin, todo un equipo que viajó, se preparó y en el Hospital Rebagliati ha habido algunos casos exitosos de trasplante pulmonar, así como ha habido en otros hospitales. Pero que haya un programa que esté funcionando así y que se lleve a cabo esto con frecuencia, no, lamentablemente no.
Entonces, conclusiones, diremos pues que la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad devastadora con una supervivencia de 5 años en un 20%. Tiene mayor incidencia en los mayores, es de comportamiento heterogéneo con un curso clínico que varía de periodos prolongados de estabilidad a periodos de rápido deterioro. Los dos medicamentos, pirfenidona y nintedanib, son compuestos con propiedades antifibróticas que han probado tener eficacia al reducir el deterioro funcional y progresión de la enfermedad. Ni la pirfenidona ni el nintedanib curan la enfermedad. Pese a su uso, el curso de la enfermedad será progresivo. Dentro del manejo del paciente se tendrá en cuenta el tratamiento de las comorbilidades y complicaciones, el manejo paliativo y en un número pequeño de pacientes bien seleccionados, el trasplante pulmonar. Con eso concluimos lo que es la fibrosis pulmonar idiopática, y unos minutos cortos no podemos dejar de mencionar la fibrosis pulmonar post-COVID. No podemos dejar de mencionar en estos momentos que ya se conoce que una gran cantidad de pacientes que han tenido la posibilidad de superar esta enfermedad del COVID-19, han pasado por cuidados intensivos, pueden superar la enfermedad, pero no todos, pero en un buen número de ellos se presenta fibrosis pulmonar post-COVID. Entonces, ¿qué diremos acá? Como una cosa muy simple para entender. El mecanismos patogénicos para que se dé esto. Tengamos en cuenta las siglas que se utilizan acá en la gráfica, ¿no? Este de acá, el AC2, es la enzima convertidora de la angiotensina 2. Esta de acá es angiotensina 2. Esta de acá, el TGFB, es el factor de crecimiento transformante beta. SM, matriz extracelular. Y VALI es la injuria pulmonar asociada a la ventilación. Entonces se dice que el virus SARS-CoV-2 o la infección por SARS-CoV-2, ¿qué va a suceder? Va a aumentar el nivel del factor de crecimiento transformante beta. La angiotensina 2 también va a estar elevada. ¿Por qué? Porque la enzima convertidora de la angiotensina 2, los receptores de la angiotensina 2, los receptores de la enzima angiotensina 2 están ocupadas. ¿Por qué? Por los virus. Los virus se enganchan al organismo a través de estos receptores. De la espícula del virus se engancha a estos receptores. Entonces, la disminución de estos receptores por ocupación del virus, ¿qué va a hacer? Va a dar una elevación de la angiotensina 2. Esta elevación de la angiotensina 2 va a influir para que aumente el factor de crecimiento transformante beta. Entonces, estos dos elementos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a activar los miofibroblastos y van a producirse una acumulación de matriz extracelular. Ambos factores llevan a la fibrosis pulmonar. Esta fibrosis pulmonar se va a ver favorecida por la hiperoxia, por el efecto hiperóxico del tratamiento. Para tratar la enfermedad, esta insuficiencia respiratoria, se usa oxígeno a altas concentraciones. Entonces, esa hiperoxia también tiene un efecto negativo que va a facilitar la aparición de fibrosis pulmonar. Y la injuria pulmonar asociada a la ventilación, las siglas están en inglés, injuria pulmonar asociada a la ventilación, también va a favorecer a la fibrosis pulmonar. Entonces, de esta manera se explica por qué, en términos muy simples, por qué se produce fibrosis pulmonar en los casos de COVID-19. Para la aparición de esta fibrosis habrá factores de riesgo y entre ellos tenemos la edad avanzada. Aumento de la severidad de la enfermedad por factores de riesgo conocidos,
¿no? Ya sabemos eso. Factores de riesgo para COVID: hipertensión arterial, diabetes, coronariopatías. ¿Qué otros factores de riesgo? Ventilación mecánica prolongada induce al daño pulmonar asociado a la ventilación. Sus siglas en inglés, vale. ¿Qué otros factores de riesgo? El tabaquismo, el alcoholismo, ¿no? Entonces, situaciones pues que van a favorecer como factores de riesgo para la aparición de fibrosis post-COVID. La historia natural de esta fibrosis, ¿no? Si bien es cierto, no se tiene ya información completa porque recién se está conociendo este tipo de fibrosis, ¿no? Pero hasta lo que se conoce hasta el momento, paciente con fibrosis post-COVID puede tener, ¿cómo va a evolucionar la historia natural? Que va mejorando en la mayoría de los casos. Felizmente, la mayoría de los casos mejora y llegan a recuperar su función pulmonar. Habrá una evolución lineal, uniforme, ¿no? Eso es lo menos frecuente. Y habrá, pues, lamentablemente, un grupo de pacientes con una progresión que va avanzando la fibrosis. Felizmente también es el que tiene menor número de casos. Entonces, diríamos en términos generales que la fibrosis pulmonar post-COVID, la gran mayoría de pacientes mejoran y recuperan su función pulmonar. Luego hay un grupo de pacientes que se mantienen con las molestias, ¿no? Y un grupo menor de grupo de pacientes en los cuales se va progresando la enfermedad. Entonces, si vemos acá la línea del tiempo, entonces veremos, pues, cuándo, a partir de qué mes podemos nosotros decir, oye, ¿cómo va esta fibrosis pulmonar en este paciente? ¿A los 2 meses? Por supuesto que no, ¿no? Si nosotros vamos viendo acá, ¿no? Decimos a los 2 meses, no es un buen tiempo. A los 4 meses, tal vez podría ser, y mucho mejor será a los 6 meses, ¿no? Entonces, a los 6 meses sí ya podemos decir, hoy el paciente se recuperó, el paciente todavía queda un poco molestias, o ya el paciente ha ido progresando su enfermedad. Estos datos iniciales son importantes, que todavía están en estudio, ¿no? ¿Por qué? Porque recién hay 1 año y medio que se conoce este problema de la fibrosis post-COVID. Pero es dato importante, ¿para qué? Porque muchas veces a nosotros los médicos, los pacientes nos preguntan y debemos estar por lo menos con este conocimiento básico para poder recomendarles, ¿no? Quieren hacerse una tomografía a los 2 meses. No, señor, ¿por qué gastar a los 2 meses? A los 4 meses todavía, ¿por qué mejor es esperarse a los 6 meses para hacer un estudio funcional completo y recién poder saber cuál ha sido el tipo de evolución que ha tenido? Por otro lado, en cuanto al tratamiento, hay grupos que sugieren dar un tratamiento con los antifibróticos conocidos, con nintedavir o pirfenidona, y de esa manera evitar que vaya a pertenecer a este grupo en los cuales se vaya agravando. Todavía no es una norma recomendar que a todos hay que darle tratamiento antifibrótico. Por el momento, la mayoría de los expertos recomiendan la observación, pero ya se está considerando en iniciar el tratamiento antifibrótico en estos pacientes y lógicamente ver cómo evoluciona. Bien, creo que esa es la información que les puedo traer, información básica, información elemental para pregrado, para un médico general sobre la enfermedad pulmonar intersticial. Si hubiese alguna pregunta, a ver cómo hacemos esto. Compartir. Por favor, me van señalando si tienen alguna pregunta. Muy bien. Veo que todos se van despidiendo. No hay preguntas, entonces
Espero que les haya sido útil la clase. Me despido también. Gracias. Hasta luego. A ver, perdón, ¿cómo se llama? Si hay preguntas, a ver, un momentito. Hay preguntas. Quisiera que algunos de ustedes me señale la pregunta porque en el chat me voy a demorar mucho en poder estar viendo. Alguien me dice, soy tal y quiero saber esto y por favor trato de contestar. Ninguno, ¿no? Muy bien.